más en hacer el último vídeo por esto que le hice, y que aquí quedaron unos fallos que he intentado quitar, y como se ve un poquito voy a ponerle esta. Esperamos 20 minutos y le pegamos otro. Bueno, pues una vez acabado ya, vamos a pasar a ponerle el vinilo y luego enlacaremos. Opa. ¿Qué pasa, Salem? Pegaremos una pequeña lijadita con agua a todo el casco para que se quiten un poquito todas las texturas que hay. Pondremos el vinilo y lacaremos. Mira, tío. ¿Miau qué? ¿Ya has comido? Espera un poquito. Pues vamos a empezar a lijar. Bueno, pues como veis, hemos lijado el casco, le hemos quitado el brillo y vamos a poner los vinilos. En este caso será este. Agua con 2 gotitas de Fairy. Se moja todo con el vinilo. Y yo también le pego aquí un poquito de jabón, agua y jabón, no pasa nada. Iremos acoplándolo y esperaremos a que seque el jabón para retirarlo. Entonces, miraremos que se quede bien cogido todo el vinilo. Luego, con el rotulador acrílico acabaremos de arreglar esto. Esto tenía que haber hecho
un poco de curva, pero bueno, no me he dado cuenta. Hacemos así para que salga si se ha quedado agua ahí dentro. Pero bueno, seca enseguida, como es papel de carrocero, sale por arriba también. Y aquí tenemos rotuladores de pintura acrílica. Para algún rematillo como aquí, que se ha quedado una puntita, luego lijaremos y arreglamos. Se pulsa para expulsar el aire. Siempre esto se quita a ras. Si se estira hacia arriba, hay que estirar hacia atrás. Si no, se va el vinilo detrás. Pues ahí está. Bueno, hemos cambiado un poco el diseño porque hemos metido la pata, pero así se queda. Lo que pasa cuando haces uno por primera vez. Bueno, no ha salido en el vídeo, me quedé sin batería, pero bueno, le he dado 2 capas de barniz. Como podéis ver, todo lo que se quedaba de otro color cuando lo lijé, se ha vuelto a tener el mismo color. Tengo algún fallito por ahí, pero bueno, ahora lo que voy a hacer es lijar otra vez todo con agua y volver a pasar y volver a dar una capa de barniz. Así que vamos allá. Vamos a mojar todo el casco. Donde notemos rugosidades, pues pasamos. Está vigilando a los gatos. Uy, a los pájaros el gato. Muy bien. Pues como veis, aunque se quede así, una vez pasemos el barniz, vuelve a su color. Ahora, como veis aquí, hay unos pequeños fallitos que vamos a intentar arreglar ahora. Para arreglar esos arañazos vamos a utilizar esto, unos rotuladores de pintura acrílica. Estuve haciendo alguna prueba y la verdad van de puta madre. Estoy pensando decorar un casco que tengo por ahí, hecho polvo. ¿Cómo funciona? Este ya está. Se aprieta así para quitar el aire, se mueve y se aprieta y va cayendo la pintura. Este ya está empezado, así que ahora lo veréis. Volveremos a pasar la vaca. Todo van a regresar. Bueno, chavales, pues damos por finalizada la obra. Vale, tenía a lo mejor que haberle dado un poquito de masilla para algún golpecito, pero bueno, no pasa nada. Es como un casco que ya tiene su tiempo. Lo que vamos a hacer para matizar aún más el brillo es barnizarlo. Uy, calla.
darle con un poquito de... dar cera, pulir cera. O sea, con... Coño, no me salen las palabras. Hay que ver. Vamos a pulirlo un poco. Está haciendo mucho viento estos días. Y hay bastante polvo en el ambiente. Estoy haciendo la casa hecha una mierda. De aquí para allá. Y bueno, como habréis podido ver, se me han perdido algunos vídeos. Así que, pero bueno, os explico. No sé si lo visteis. En el último vídeo quité las pegatinas. Si ahora le diera un par de pasadas más de laca, no se notaría el relieve aquí de las rayitas, pero bueno, en todo caso da igual, no es el primer casco que hago. Estoy preparando otro, os lo enseño, de pruebas. Este va a ser mi casco de pruebas, donde iré probando diseños. Tiene un diseño un poco distinto, como veis, y voy a hacer, pues en cada casilla voy a decorar con los rotuladores de pintura. Voy a hacerlo un poco al estilo pop, pero vamos, este casco es para hacer pruebas. Estaba pensando si hacer el casco blanco que tengo, el Combat, hacerlo como una calavera, estaría guapo, el blanquito. Utilizo este, que es bastante, no es que sea fuerte, pero sí, es bastante industrial. Lo que lo voy a aplicar con las manos y un trapo, nada de máquina. Y como veis, aquí también tengo los taladros con las espumillas estas, que las podéis comprar en Amazon. Hay de varias densidades y la verdad van de maravilla. Luego los interiores de corcho los pegaré con esto, 6, no más clavos. Pues si no, si pones otro pegamento se come el corcho. Vamos a proceder. Limpiamos y montamos. Ahora mismo estaba viendo, he hecho aquí una prueba con los rotuladores. Claro, la verdad no tengo ganas de lijarlo y pintarlo, pero creo que sí que lo voy a hacer con rotulador. Pero claro, en plateado queda un poco raro. A lo mejor dorado o negro. Ahora veremos. Pues nada, chavales. Corto aquí el proceso y ya lo próximo que veáis será el casco totalmente acabado. Vale, a lo mejor si hago esto os lo enseño, y si no, bueno, es muy fácil, se pinta con el rotulador y ya está. Vale, y os lo enseñaré ya todo montado. Bueno, chavales, pues aquí está el resultado final del casco. Ahora os lo enseñaré más detalladamente. Ya como veis, a ver, que hace un día de cojones, ¿sabes? Con mucho viento y agua. Como veis, al final esto le pegué una pintadita con dorado. No sé si se llega a notar, pero está hecho con dorado. Montarlo de dentro, que me costó un huevo. La próxima vez tapo todo esto y todo esto. Como podéis ver ahí, se ven restos de cola, que bueno, no tengo punzón, pero es como silicona, se quita enseguida. Pero no veas lo que me costó de montar. Esto de aquí igual. Aquí se me pasó y cogió a la laca un poquito, que me cagué en todo. Bueno, es el primer casco que he hecho y de los fallos se aprende. Los tiempos de secado y algunas cosillas más. Mierda, un punto. Bueno, pues eso, me ha salido un poquitín de aquellas maneras, pero bueno. Ahí otro punto, se me ha hecho otro golpe. ¿Verdad? Quemarme un lío con los tiempos de secado. Ya lo puedo dejar un día, que al final el vídeo ha tardado en salir por eso, porque
He dejado casi un día y medio cada capa para que no me pasara eso y aún así me ha pasado. ¿Veis? Ahí otro golpe. Pues eso. Así es como ha quedado. Y con mi logotipo ahí. Bueno, mi logotipo a medias. X74X, algo ahí súper raro. Ahora os pongo unas tomillas así que se vea mejor, pero bueno, eso es el resultado final. Ah, bueno, sí, que hace tiempo que no lo digo, chavales. Rock and roll. Su puta madre otra vez. Rock and roll, gas y que les den.